Buenas noches. Vamos a iniciar este culto buscando una palabra en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de sus carnes y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nosotros hemos estado compartiendo esta palabra en esta semana. Y en verdad, solamente podemos sentir agradecimiento por Dios. Como delante de Dios reconocemos su palabra, reconocemos su voluntad. Vemos el amor que tiene Cristo por cada uno de nosotros. Y cómo nosotros somos parte de su cuerpo. Todo el mundo desearía ser parte de un cuerpo que tenga una cabeza maravillosa, que tenga una cabeza que no comete errores, una cabeza perfecta, una cabeza que nos puede guiar y nosotros estar seguros de que ese camino es el camino bueno. Es el camino bueno. Nosotros vemos en esta palabra cómo Dios se refleja por medio de ese matrimonio, por medio de esa unión del hombre y la mujer que veíamos en el libro de Génesis. Cómo la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Una ayuda idónea. Una ayuda idónea. Así Dios refleja como Cristo y la iglesia igual forman un cuerpo. Forman un cuerpo. Y vemos a Cristo y a Dios como nuestro esposo. Todos quisieran tener ese esposo perfecto, justo, santo. Y nosotros vemos cómo la palabra nos refleja a nosotros mismos y nos indica que somos ese cuerpo. Somos ese cuerpo. Cada uno de nosotros forma ese cuerpo de Cristo, esa iglesia.
esa iglesia. Por eso yo puedo ver la importancia de la iglesia, la importancia de la palabra. Nosotros podemos ver. Y por eso a voz alta invitamos, compartimos la palabra, le decimos a los demás que vengan a la iglesia, que escuchen la palabra. Porque conocemos la importancia de la iglesia. Conocemos. Representa el cuerpo de Cristo. Esa es la representación de la iglesia. Pero la iglesia es un templo. La iglesia es cemento. La iglesia es unos metros cuadrados. La iglesia somos nosotros, los que servimos, los que somos parte de ese cuerpo de Cristo. Pero debemos estar seguros de que somos parte del cuerpo de Cristo. Debemos estar seguros. Yo muchas veces cuando voy a trabajar me pongo guantes. Yo no sé si esos guantes en algún momento piensan, yo soy parte de ese cuerpo. Yo soy parte. En ese momento muy útiles. Están protegiéndome. Pero puede que el guante piense, yo soy parte. Yo soy parte. Pero yo inmediatamente dejo de trabajar. Ese guante ya no necesito. Utilizo cuando necesito, cuando no utilizo. A veces es parte, a veces no. Un día voy a botar, no sirve. Por eso es muy importante que nosotros entendamos ese cuerpo que nosotros reconocemos. Un Dios así refleja con ese ejemplo, dándonos a entender que ciertamente somos parte de Él. Porque lo refleja con nuestro cuerpo. Algo que continuamente nosotros estamos mirando, estamos viendo cómo funciona. Estamos viendo cómo funciona. Si me doy en una mano, la otra inmediatamente reacciona. Mi cerebro inmediatamente reacciona para cuidar, para proteger. Si tengo un pie malo, con mucho cuidado, quiero protegerlo, quiero cuidarlo. No quiero botarlo, no. El pastor nos decía, ¿quién con una mano sucia quiere cortar su mano? Nadie, nadie. Por eso nosotros debemos entender la gracia que hemos recibido, que Dios nos ha permitido ser parte del cuerpo de Cristo. Nos ha dado esa gran bendición. Y esa bendición es porque yo voy a la iglesia. Es porque, mis padres siempre han ido a la iglesia, yo desde pequeño voy a la iglesia. Por eso, esto es una gran gracia que nosotros debemos creer. Una gran gracia que nosotros debemos reconocer. Porque nosotros nacemos alejados de Dios. Nosotros no nacemos siendo parte del cuerpo de Cristo. No nacemos así.
Nosotros no somos parte del cuerpo de Cristo porque continuamente estamos sentados escuchando la palabra. No. Porque yo tengo mucho conocimiento de la Biblia. Por eso yo soy parte del cuerpo de Cristo. Así no. El domingo hablábamos, muy agradecidos con Dios, porque nos ha hecho parte de su gracia. Nos ha hecho parte de su gracia. La palabra dice en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice la palabra que Cristo vino a sacrificarse por su iglesia. Y dice, para presentársela a sí mismo. Para presentársela a sí mismo. Sin mancha, santa. Muchas cualidades, dice aquí. Ni arrugas. Una iglesia maravillosa. Una esposa perfecta. Una esposa perfecta. El evangelista Pedro nos decía, así como Adán, Dios lo durmió, de su costilla salió Eva. Igualmente, Cristo sacrificó su vida, fue a la tumba por 3 días y junto con él salió vida. Salió cada uno de nosotros. Cada persona que recibió a Cristo salió junto con Cristo. Nos dio vida. Para eso murió Cristo, para darnos vida a cada uno de nosotros. Para, como dice la palabra, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin mancha. Para eso Cristo derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Y eso nosotros debemos creer en esa voluntad. Porque de la única manera que nosotros podamos ser parte del cuerpo de Cristo es que podamos entender esa vida nueva, ese nuevo nacimiento en Cristo. Es la única manera. Porque nosotros nacemos siendo parte de otro cuerpo, siendo parte del pecado,
siendo parte de Satanás. Así nacemos nosotros. Así nacemos nosotros. Por eso, en el libro de San Juan, capítulo 3, vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros vemos este punto muy importante, el cual todos nosotros debemos conocer. Todos debemos conocer. Todo el mundo que lee el libro de Efesios, capítulo 5, muy feliz, muy agradecido. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Todas las personas les gusta escuchar esas palabras bonitas, esos salmos muy maravillosos. Todos nos gusta escuchar esas palabras bonitas que nos dan aliento, que nos dan esperanza. Pero es muy importante que nosotros podamos reconocer nuestro origen. Podamos reconocer nuestro origen. Jesucristo le decía a Nicodemo: Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía. ¿Cómo nacer de nuevo? No entiende. No puede entender. Porque él, al igual que todos nosotros, estaba contaminado, totalmente contaminado. Por eso Cristo vino a este mundo para limpiarnos, para santificarnos, para que nosotros tengamos la oportunidad de ser llamados sus hijos, de ser llamado hijo de Dios. Es muy maravillosa la palabra. La palabra dice que somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es nuestro marido. El marido y la esposa son uno, la misma carne. El que cree esta palabra es hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? Nosotros sabemos: Jesucristo. El único hijo de Dios es Jesucristo. Pero si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, si creemos en esa voluntad, igualmente somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por gracia, por misericordia. Por eso, ahí mismo en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12.
Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Antes de esto, no teníamos potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de creer en Cristo, antes de creer en su sacrificio, no teníamos potestad de ser hechos hijos de Dios. No teníamos potestad de permanecer, de pertenecer al cuerpo de Cristo. No había oportunidad. No la había. Por eso, Cristo fue enviado para darnos vida. Para nosotros poder ser partícipes de su gracia, de su misericordia. Poder ser esa Eva. Ser parte de esa ayuda idónea. Ser parte de la voluntad de Dios. Unirnos con Cristo. Ser parte de la iglesia de Cristo. Eso es una gran gracia. Por eso Dios ha puesto de manifiesto su voluntad, su gracia, su misericordia. Envió a Jesucristo a sacrificarse por cada uno de nosotros, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Por eso nosotros hoy en día agradecemos mucho a Dios que somos parte de la iglesia, que somos parte de ese cuerpo y que Dios nos guía. Dios nos guía para predicar el evangelio. Dios nos guía para tener vida de creencia, para caminar por el Espíritu, así como caminó Cristo. Nosotros somos guiados por el Espíritu. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 3. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra nos dice, todos fuimos bautizados con un mismo espíritu. Ese bautismo, mucha gente piensa, yo fui bautizado, me echaron agua, ya yo recibí bautismo. Ese bautismo de espíritu debe llegar a nuestros corazones. Debe llegar. Por eso el libro de Romanos, vamos a buscar Romanos, capítulo 6, versículo 4, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué nos dice la palabra?
nosotros recibimos el bautismo mediante la muerte del cuerpo de Cristo. Mediante la muerte del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros vemos cómo Cristo vino a sacrificarse por cada uno de nosotros, como dice la palabra, por su iglesia, para que no tenga mancha, para que sea santa, para que sea perfecta. Eso vino Cristo, a darnos la perfección, a perdonar nuestros pecados y a permitirnos ser parte de su cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. Por eso, vamos a volver donde estábamos leyendo, 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hasta versículo 28. Nosotros vemos en esta palabra cómo nos enseña sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro cuerpo. Dios muestra nuestra vida de creencia, muestra cómo nosotros debemos caminar en la iglesia, cómo debemos sentirnos parte de un solo cuerpo en Cristo, en su voluntad, en su misericordia. Por eso nosotros hemos recibido gran misericordia, gran gracia. Porque todo esto que estamos viendo hoy en día, que estamos compartiendo en la iglesia, que estamos agradecidos
porque Dios nos ha hecho parte de esto. Ninguno de nosotros merecía esto. Ninguno de nosotros, por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, no podíamos obtener nada de esto. Por eso, esto debemos guardarlo, debemos apreciarlo, debemos mantener siempre en nuestros corazones. Mantener en nuestros corazones. La palabra nos enseña, el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos vivir por la fe. Nosotros creyendo en Cristo, creyendo en su trabajo, en su misericordia, nosotros somos parte, somos hijos de Dios. Esto es por fe, esto es por fe. Porque cuando nos miramos, una iglesia sin mancha, una iglesia santa, pura, continuamente estamos viendo, pero yo estoy viendo mancha, yo estoy viendo situaciones, yo estoy viendo dificultades, yo estoy viendo alguna enfermedad, yo estoy viendo muchas cosas. Eso ven nuestros ojos. Pero la promesa de Dios, la voluntad de Dios, ¿quién está mirando? ¿Qué está mirando? La iglesia está caminando como un solo cuerpo. La iglesia está caminando con la cabeza que es Cristo. Dios está mirando a Cristo. Justo, perfecto, con una esposa maravillosa que es la iglesia. Por la fe. Nosotros caminamos por la fe y vamos a ver mucha gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver mucha gracia de Dios. El que tuvo la fe vio gran gracia de Dios, gran trabajo de Dios en su vida. Por eso vamos a tener la fe. Vamos a tener la fe. El pastor siempre nos dice, por eso esta iglesia se llama Iglesia Cristiana Santa Fe. Nosotros caminamos con esa fe. Nosotros somos guiados por la palabra, somos guiados por el Espíritu. Y vemos cómo Dios continuamente seguirá trabajando en nuestras vidas. Seguirá trabajando en nuestras vidas. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 12. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. La palabra de Dios es muy buena, muy buena. Es muy exacta. Porque de todas las maneras nosotros aprendemos sobre la iglesia, sobre cómo nosotros caminamos delante de Dios, cómo vivimos por la fe. Por medio de nuestro cuerpo, que continuamente lo estamos utilizando, Dios nos muestra su voluntad, nos muestra cómo quiere que nosotros caminemos,
con un mismo espíritu, con una misma voluntad. Que nosotros nos apoyemos en Cristo. Nos apoyemos en Cristo. Y que sin Cristo ninguno de nosotros podría tener vida. No podríamos tener vida. Sin Cristo no hay vida para nosotros. No la hay. Somos un solo cuerpo por la fe, por gracia. Por eso, vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Vamos a ver qué nos queda a nosotros. 14, 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que ama a Cristo guardará su palabra. Guardará su palabra. Y Dios nos amará. Nos amará. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos esa voluntad de Cristo, esa voluntad de Dios, y que podamos ser dirigidos. Así como Cristo nos ama muchísimo, muchísimo, porque somos parte de su cuerpo, así también nosotros vamos a amarle, vamos a guardar su palabra y vamos a caminar por la fe. Vamos a caminar por la fe. Por eso nosotros estamos muy agradecidos de que Dios así nos muestre su voluntad, nos muestre su misericordia, nos muestre su corazón a través de la palabra. Nosotros nos comunicamos con la voluntad de Dios. Nosotros escuchamos la voluntad de Dios por la palabra. Por eso compartimos la palabra de Dios. Por eso buscamos siempre la voluntad de Dios en su palabra. Hoy vamos a compartir hasta aquí. Yo voy a orar para terminar. Oremos. Señor, muchas gracias, porque usted ha tenido mucha misericordia con nosotros, Señor. Usted nos ha dado mucha bendición. Mandó a su Hijo Jesucristo para poder santificarnos, para poder cubrirnos con su sangre, para darnos vida nueva, Señor. Nosotros somos ahora parte de su cuerpo. Nosotros ahora somos sus hijos. Por eso, Señor, estamos muy agradecidos de que usted ha tenido mucha misericordia con nosotros, de que usted, Señor, nos ha hecho parte de su cuerpo, nos ha permitido, Señor, su voluntad, su misericordia. Por eso permita, Señor, que nosotros podamos escuchar siempre a Cristo, podamos, Señor, amarle, podamos velar por estar unidos cada uno al mismo cuerpo y saber, Señor, que todos funcionamos para una sola voluntad, Señor, para servirle, para ser dirigidos por su palabra, Señor. Todas las cosas las dejamos en su mano en esta noche y le hemos orado en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias.